¿Cómo te va, Clio? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, aquí con mucho calor en Oaxaca. Sí. Bueno, tú eres tan joven que yo debería preguntarte quién te ayudó a escribir esta novela, ¿no? Es una novela, Furia, que me pareció absolutamente madura, como si fueras una escritora de hace muchos, muchos años. Y la verdad que te felicito. Y cuenta un poquito de qué se trata Furia. Bueno, Furia es un libro que empecé a escribir alrededor de la vida de una escritora alemana que me gusta mucho, Unica Zurn, una mujer que vivió con esquizofrenia casi toda su vida, muy amiga de los surrealistas, ¿no? Como una especie de musa que justamente fue delegada como a ese único rol. Y no dudo que también ese único rol fuera lo que la enloqueció finalmente, ¿no? Como toda esa presión más la carga histórica de la Segunda Guerra Mundial y ella siendo hija de nazis, ¿no? Eh, pero me di cuenta también que ese mundo, aunque me interesa mucho todavía, ¿no? También toda la idea del cuerpo de Hans Bellmer, que fue su pareja y que la ocupó un poco como molde en esta relación sadomasoquista, también muy hipersexuada, ¿no? Que tenían. Pero me di cuenta de que aunque había ciertas cosas que yo podía entender de ese vínculo, estaban lejos de mi contexto y que lo que me interesaba era hablar de que eso son como cosas que se repiten, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier punto de la historia en la cual hay como conflictos o guerras. Y bueno, decidí como aterrizarlo un poco a esta posguerra que no se sabe muy bien en qué tiempo o en qué lugar está ubicada, pero que sin duda en México pues podríamos identificar con la Revolución Mexicana. Eh, y bueno, eso creo que también tiene que ver con cómo se construye nuestra idea, ¿no? De la historia también. En México la revolución es como lo más mitológico creo que tenemos, entonces no dudo que venga un poco de ahí también Ajá. mi interés. Cuentas Ujú. también la historia de la madre y de un hijo que eran inseparables en momentos en que también era una relación bastante esquizofrénica, ¿no? Sí, creo que en general, bueno, ¿no? He explorado también en las cosas que he escrito previas, como ese vínculo con la madre, ¿no? Que es tan complejo, ¿no? No terrible, sino simplemente complejo, y cómo también se cruza con cómo son educados, sí, pues, de qué manera determina la educación de los hombres, ¿no? De sus hijos. Eh, pues inevitablemente también habrá algunas cosas autorreferenciales en el libro, como todo el mundo las tiene. La historia Sí, de mi familia, sí. claro. De todas maneras, me parece que las hijas valoramos a las madres cuando ya no están. Y los hijos valoran a la madre cuando están, cuando la valoran, digamos, ¿no? Es realmente un vínculo bastante complejo. Muy complejo, sí, sin duda. Me interesaba hablar de eso, pero también de lo que son las madres, ¿no? Sus pulsiones eróticas también, la complejidad, por ejemplo, en mi familia no había, no había nadie como salido del closet, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo y eso me parece totalmente, o sea, que hay una serie de mentiras que están encubriendo una serie de cosas, ¿no? Porque creo que incluso muchas mujeres de mi familia probablemente eran lesbianas y nunca se atrevieron a aceptarlo, u hombres, ¿no? Que deseaban a los hombres, y etcétera, como una serie de cosas que están muy determinadas por cómo nos educan socialmente y lo que esperan de nosotras y de nosotros, y también cómo nos determina eso para vincularnos amorosamente, ¿no? Ujú. Sí, exactamente, Románticamente. exactamente. El tema del lesbianismo, de la homosexualidad, es para familias, bueno, como la tuya, como la mía, un secreto, digamos, pero un secreto además para sí mismo, digamos, ¿no? Pareciera ser que esos hermanos que uno tiene como ciertas dudas tampoco se habilitan para tensar esas dudas, ¿no? Abrir Ujú. esas dudas, ¿no? Sí, claro. Las cosas veladas, ¿no? Me interesaban también nombrar los secretos que Claro. conozco, eh,
Y de cualquier forma tampoco son secretos que solamente sean como míos, ¿no? Son una serie de cosas las que construyeron el libro que a veces también se me salían de control, porque por supuesto en el libro no está única para nada, ¿no? No están todas esas inquietudes primeras, por lo menos de una manera como declarada o evidente, pero sí están como esas cosas que me siguen interesando y que me seguirán interesando de lo erótico y de cómo se maneja, ¿no? Aquí en los pueblos, por ejemplo, en Oaxaca he sabido que la iniciación sexual de los chicos es siempre con las cabras o con los animales, y esas cosas que a mí me parecen como tan irreales, ¿no? Que suceden a veces de maneras tan automáticas o tan normales en los pueblos, como la locura también, ¿no? Como la locura de la que yo quería hablar, de que es más bien una suerte de posesión, de cosa que tiene que ver con lo esotérico, lo mágico o la brujería, ¿no? Eh, y bueno, como también en algún momento pues se intercepta con la racionalidad absurda también en la que vivimos. Por otro lado, también lo que marcas es el tema de la extranjería en la Revolución Mexicana, una extranjería que la verdad a lo largo de la historia mexicana es mucho más abierta y mucho más presente que lo que los libros de historia lo alcanzan a medir, digamos, ¿no? Porque está el caso de los chinos, está el caso de los alemanes que fueron ahí en Veracruz, discriminados. Entonces, y en este contexto tú hablas de esta alemana que tanto te gusta y marcas el inicio y el retroceso de ella, ¿verdad? Sí, en realidad ella no aparece nunca en el libro, ¿no? Ni creo que aparecen sus síntomas, que me parecen, como por ejemplo en Twin Peaks de David Lynch, ¿no? Uh-huh. Él habla de todos estos seres que emergen de la oscuridad a partir de un evento que tiene que ver con la energía y tal, que son las bombas atómicas, y que es de ahí, ese es el punto en el que se abren estos puentes entre esa otra realidad y la que hay aquí, ¿no? Y ese es como el verdadero crimen contra contra un poco la naturaleza humana también, o la naturaleza de este mundo. Y a mí me interesa mucho eso, ¿no? O sea, yo entendía eso de Twin Peaks, me parece que todas las guerras abren esos puentes, y eso es lo que me interesaba de Única. Única no aparece nunca en el libro, y ¿no? Fue como una especie de acompañante, yo con mis lecturas sobre ella y sus libros, los libros que ella escribió, pero ella no aparece nunca. Y extranjeros quizás no hay en el libro, lo que sí hay son personas nómadas, que es algo que me interesa mucho, porque justamente las personas nómadas parecen estar sentenciadas, ¿no? De manera sistemática. Sí, exactamente, probablemente son los nómadas estos extranjeros y también son los nómadas esta persona que no hablas nunca, pero que por supuesto este, se transmite en la prosa, digamos, ¿no? Es decir, hay como, no sé cómo explicarlo, pero hay como muchas criaturas, a lo mejor lo explicas muy bien por Twin Peaks, que son absolutamente, están afuera de este sistema que además es un sistema como muy pequeño, digamos. ¿No? Sí, Nosotros también estaríamos fuera de ese sistema, me parece. ¿No? sí, probablemente también. Sin embargo, el nomadismo también en este desapego de la propiedad privada genera demasiados conflictos, ¿no? Claro. Demasiados conflictos a nivel político, a nivel económico, o sea, conflictos para para los poderes hegemónicos. Y por eso está, por ejemplo, creo que el personaje, que es un personaje que yo quiero mucho y que me costó como, ¿no? Me costaba trabajo llevarla a recorrer su propio destino, que es Cástula en el libro, que es esta mujer de color o esta mujer negra, ¿no? Que negro no me parece despectivo en absoluto, porque al contrario, ¿no? Yo le veo muchas cosas positivas. Tal vez es porque soy afrodescendiente y también, pues, mi familia lo es. Pero me interesaba hablar de cómo se viven también los afectos desde las disidencias, ¿no? Ya sea disidencias voluntarias pues, como el hecho de ser un soldado desertor, como las disidencias sexuales o de color, que no son voluntarias, ¿no?
hay un color que es hegemónico, que es general, y luego están las otras personas que ni siquiera son mencionadas, ¿no? Hasta hace muy poco, o sea, por ejemplo, incluso en la historia del cine que a mí me gusta mucho, pues Griffith, ¿no? O que era un genio del cine, en lugar de ocupar personas de color en sus películas, llegó a tal punto de racismo que pintaba a las personas blancas de negro, ¿no? Para que fueran sus actores. Entonces, eso siempre me ha sorprendido mucho y me quería también que apareciera de alguna forma, ¿no? En el Sí, la otra libro. vez también yo leí que Fritz Lang le había negado su pase a Nueva York a Kurt Gerron, un director de cine que murió en Auschwitz, digamos, ¿no? Es decir, te vas enterando de muchas cosas que hicieron a esas fuerzas políticas del momento, digamos. Sí, sí, eso también es muy, me impresiona. Y bueno, tiene mucho que ver también con la inquietud primera del libro, que era única, cómo ella vivió también, o sea, la, cómo se enfrentaba a las ideas de las que provenía, ¿no? Las ideas que la habían conformado en más de un sentido. Ella habla en sus diarios de infancia de cómo jugaba con cosas que en realidad le habían pertenecido a los muertos que había sometido su padre como general nazi, y cómo ella, cuando se dio cuenta de eso, enloqueció de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, pues eso, como personas sensibles que somos todas, creo, en algún momento de la vida y cómo nos vamos anestesiando y alienando también, pues ese punto de quiebre es algo que me interesa mucho, ¿no? Y si hay punto de retorno o no hay punto de retorno una vez que una y uno se pierde a sí mismo. Bueno, Clía, esta no es la última vez que yo te voy a ver, te voy a molestar mucho tiempo, sobre todo porque la última pregunta que te quiero hacer, ¿dónde estabas, digamos, no? Porque tu novela es maravillosa, tu escritura es maravillosa, y vas a tener que escuchar muchísimos elogios como el mío, me parece. Sinceramente, ha sido un gran descubrimiento para mí. Y cuéntame un poquito de ti, cómo es que escribes, has hecho otros libros antes, cuéntame un poquitito. Gracias, Mónica. Pues sí, he escrito 2 libros anteriormente de poesía, ¿no? Ajá. Que es como el género que empecé a escribir probablemente y con el que pues sí, con el que me inicié y el que me seguirá acompañando por el resto de mi vida, porque creo que es más bien como una especie de postura estética, me decía una amiga, y también de quizá postura psíquica, más que nada, ¿no? De cómo me puedo me siento a contemplar las cosas. Pero, ¿dónde estaba cuando escribí este libro? Pues justamente yo quería hacer un libro con una estructura muy compleja y me dieron una beca para irme a vivir al sur de España. Viví en Córdoba unos meses y era un lugar además en el que empecé a escribir este libro, donde vivía pues en un claustro o en un exclaustro, que en mi habitación daba al expanteón de las monjas, entonces supongo que todo eso también fue muy estimulante, ¿no? Y toda la cantidad de capas de historia que había en ese lugar, porque en el mismo claustro habían encontrado como algunas cosas árabes, ¿no? Como cosas griegas, en fin, como que había una serie de capas de historia que ya ahora mismo si las pienso se me confunden todas. Se volvió una especie de como ensoñación también estar allá empezando a escribir este libro muy sola, también muy encerrada. em, y, y luego tuve la profunda necesidad de volver a México a estar en el desierto y fue donde me di cuenta de por dónde tenía que ir verdaderamente el libro, ¿no? El desierto es un lugar que existe en el libro, es un desierto que no es el que yo conozco, sin duda, pero algo tiene de ahí, ¿no? Este lugar como en el que vas a concentrarte de verdad en estar nada más. No es como que vaya yo a hacer algo preciso, ¿no? Voy a estar ahí y a olvidarme de todo lo demás. Y el tiempo se alarga y sucede de otra forma. Entonces, y también hay pocas personas, pero las personas que uno se encuentra son personas que como casi nunca conversan, cuentan muchas historias y la conversación se puede alargar durante mucho tiempo y no dudo que también eso esté en el libro, ¿no? Como toda esa carga oral
y las historias que se cuentan allá y como también en algún momento parecen ficciones, pero también suceden, es decir, suceden, uno puede presenciar cosas muy insólitas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo enorme, muchas felicidades. Gracias, Mónica.